Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, te presentamos un video de un solo capítulo que se llama El hombre de las arenas. Era de tarde cuando llegó a la vieja casona. Esta le traía muchos recuerdos, la mayoría gratos recuerdos. Solo había uno que se había grabado en su mente y en su alma que no quería recordar. Su nombre era Erika. Había sido hija única y habitó esa casa cuando niña. Ahí vivía con sus abuelos paternos y con sus padres. Sus queridos abuelitos habían muerto cuando ella aún no cumplía los 17 años. Desde mucho tiempo atrás, la familia ya no vivía ahí, aunque nunca vendieron la casona. Pasaron muchos años. Ahora ella tenía 57 y sus padres acababan de fallecer. Era increíble el amor que se tenían. Su papá murió de 84 años y su mamá de 77, con menos de una semana de diferencia. Prácticamente fallecieron juntos. Ella heredó la casona y precisamente estaba ahí para constatar en qué estado se encontraba y ver qué podía hacer con ella. Buscar la manera de sacarle algún provecho, ya que su madre le suplicó que no la vendiera, pedimento que a su vez sus abuelos habían hecho a sus padres. Erika lentamente recorrió cada una de las habitaciones. Era una construcción muy grande, parecía un hotel. Pronto llegó a las escaleras que se utilizaban para subir al segundo piso. Aún estaban recubiertas de madera. Al poner su pie en el primer escalón, las viejas maderas crujieron. Ese sonido le trajo el recuerdo que estaba grabado en su mente y en su corazón, y que ella durante 50 años había tratado de olvidar. En la planta alta había muchas recámaras. En una de ellas, Erika había dormido durante sus primeros 7 años de vida. La buscó con la mirada y hacia allá se dirigió. Entró y vio una silla mecedora junto a la ventana. Le sacudió el polvo y se sentó. Tenía una vista perfecta hacia el enorme jardín, actualmente descuidado. La maleza lo había invadido. Sí, esa casona tenía 50 años de estar deshabitada. Erika se empezó a mecer y quiso recordar solo los 7 años hermosos que pasó ahí. Sin embargo, un recuerdo en particular rondaba su mente y no la dejaba concentrarse solo en sus hermosos recuerdos de niñez. No le quedó más remedio que dejar que ese terrible recuerdo pasara totalmente por su cabeza. Tal vez así le permitiría volverlo a guardar y enfocarse solo en lo bello. Erika recordó que antes de que dieran las 9 de la noche, su abuela le decía: «Vete a dormir, porque ya viene el hombre de las arenas». Ella siempre obedecía, pero le quedaba la duda. ¿Quién era el hombre de las arenas? ¿Y por qué tenía ella que acostarse antes de que llegara? En una ocasión, le hizo estas preguntas a su madre. Ella se puso muy nerviosa y le contestó que simplemente era una historia, que quería decir que un hombre les echaba arena en los párpados a los niños para que les pesaran y se durmieran. Erika, al ver el estado nervioso y asustado de su madre, prefirió callar, pero no le pareció la respuesta más clara. Seguía con las mismas dudas. Días después, cuando estaba a solas con su vieja nana, le hizo las mismas preguntas y la sirvienta le contestó aterradoramente. Le dijo que el hombre de las arenas llegaba a las 9 de la noche
y si encontraba a alguna niña o niño despierto, se lo robaba, lo sacaba de la cama o de donde estuviera y se lo llevaba a los infiernos, que él ahí tenía unos hijos que eran unos pequeños demonios que se alimentaban de las niñas y niños que su padre les llevaba. La pequeña Erika quedó espantada con esa historia, pero su curiosidad infantil pudo más, y esa noche no se durmió. Vio el reloj y eran las 9 en punto. Un silencio sepulcral había en toda la casa, y entonces escuchó cómo las maderas de las escaleras crujían. Ahí estaba. Había llegado el hombre de las arenas y se dirigía hacia su habitación. Ella estaba despierta. Seguramente se la llevaría para que sus hijos con sus garras y dientes filosos la devoraran. La niña estaba aterrada. Oyó que abrían la puerta. Ella fingió que dormía y no se movió. Tal vez eso la salvó, porque quien había entrado salió y volvió a cerrar la puerta. Al día siguiente, estando con su abuela y su madre, Erika, llorando, les contó todo. Y lo peor es que, en su recámara, había encontrado arena, mucha arena. Las mujeres se miraron y no le dijeron nada, pero esa noche toda la familia durmió en un hotel. Posteriormente, se fueron a vivir a otra casa. Erika siempre quiso creer que todo había sido una coincidencia y que no existía el hombre de las arenas. El tema nunca se volvió a tocar en la familia. El tiempo pasó. Ya habían muerto la sirvienta, sus abuelos y sus padres. Erika se había casado, tenía 2 hijos y por supuesto que no creía en fantasmas ni en demonios. Ya era una mujer adulta. Pensando en sus recuerdos y añoranzas, meciéndose en esa silla, se quedó dormida. Cuando despertó, ya estaba oscuro. La luz de la luna llena que entraba por el amplio ventanal provocaba una penumbra espectral. Miró la hora. Faltaban 4 minutos para las 9 de la noche. Sonrió con nostalgia. A esa hora la enviaban a la cama. Unas lágrimas asomaron a sus ojos por los seres queridos que ya habían partido. Había un silencio impresionante. En ese momento, oyó cómo crujían las maderas de la escalera. Instintivamente vio la hora. Eran las 9 de la noche exactamente. El miedo la estremeció. Recordó al hombre de las arenas. Sin hacer ruido, caminó hasta la puerta. Estaba entreabierta. Un presentimiento la estremeció y no la abrió. Por el resquicio, miró hacia afuera, hacia la escalera. Escuchó pasos. Erika vio aterrada cómo una figura espantosa aparecía por la escalera y caminaba lentamente por el largo pasillo. Era un tipo alto, muy delgado, con barba crecida. Llevaba un traje antiguo y raído. De sus ojos brotaban 2 luces como de fuego. Sí, no había duda. Ese ser diabólico era, como se lo había descrito su niñera. Era el hombre de las arenas. Lo miró pasar frente a la habitación donde ella se encontraba. Parecía que arrastraba los pies y se escuchaba el lúgubre sonido de la arena al ser pisada. Erika no se movió ni respiró para no delatar su presencia. Y mientras aquel ser se perdía entre las sombras del pasillo, ella por fin entendió todo. El hombre de las arenas era un ser que vivía en ese caserón. Por eso ni sus abuelos ni sus padres habían vendido la propiedad, ni siquiera la rentaban, porque tal vez quien la habitara tendría niñas o niños
Y si no se dormían antes de las 9 de la noche, el hombre de las arenas vendría y se los llevaría a los infiernos para que sus hijos, los pequeños demonios con garras y filosos dientes, se los comieran. Más tarde, Erika en silencio salía de la casona. Estaba convencida. Ella tampoco vendería esa lúgubre propiedad, que la siguiera habitando para que no le hiciera daño a nadie. Ese ser terrible que por fin había conocido y era llamado el hombre de las arenas. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos estén prevenidos de lo que les puede pasar cuando siendo adultos conozcan a ese ser que cuando niños los mayores le decían: duérmete o el coco vendrá por ti. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.